Muy buenas tardes. Mi nombre es Johnny Peñafiel, Edison Peñafiel. Somos estudiantes de la Universidad Internacional de Ecuador. En este momento vamos a dar una pequeña exposición vamos a dar un resumen de las tutorías vistas en lo que va del semestre de la Universidad Internacional de Ecuador. Ya. Buenas tardes. Primero pasaremos a diferenciar qué es el costo y qué es el gasto. Vamos a decir, ¿qué es el costo? El costo es el gasto económico que representa la fabricación de un producto o la presentación de un servicio. Al determinar el costo de producción se puede establecer el precio de venta al público del bien en cuestión. Es decir, el precio al público es la suma del costo más el beneficio. Ahora el gasto. El gasto nos dice que esto se implicará el desembolso de una cantidad de dinero, ya sea en efectivo o por otro medio de pago, y llevará asociada una contraprestación. Algunos ejemplos de gastos serían el pago de la luz, el gas o el teléfono. Hay que diferenciar los conceptos de gasto y pago. Para tener un gasto nos implica que se realice el pago en el mismo momento. Por tanto, no siempre gasto y pago coinciden en el mismo tiempo. ¿Qué son los costos fijos? Los costos fijos son aquellos costos que la empresa debe pagar inmediatamente de su nivel de operación. Es decir, produzca o no produzca, debe pagarlos. Un costo fijo es una erogación en que la empresa debe incurrir obligatoriamente, aun cuando la empresa opere a media marcha o no lo haga, razón por la que son tan importantes en la estructura financiera de cualquier empresa. En el caso, por ejemplo, de los pagos como el arrendamiento, puesto que así no se venda nada, hay que pagarlo. Sucede también en casi todos los pagos laborales, servicios públicos y seguros. Ya, ahora vamos a observar qué son los costos variables. Como su nombre lo indica, el costo variable hace referencia a los costos de producción que varían dependiendo del nivel de producción. Podemos decir que todo aquel costo que aumenta o disminuye según aumente o disminuye la producción se conoce como costo variable. Un ejemplo claro del costo variable es la materia prima, puesto que entre más unidades se produzcan de un bien determinado, más materia prima se requiere, o caso contrario, entre menos unidades se produzcan, menos materia prima se requiere. Igual sucede con los envases y empaques, puesto que su cantidad depende directamente de las cantidades de bienes producidos. El costo variable es importante puesto que éste permite maximizar los recursos de la empresa, puesto que esta, esta solo requerirá de los costos que estrictamente requiere la producción según su nivel. Bueno, entre uno de los métodos, o mejor dicho, en este momento vamos a ver cuáles son los modelos de costos, ¿sí? Entre los modelos de costos tenemos el costo estándar, que dice que es una medida de que tanto debe costar producir una unidad de producto o servicio siempre bajo condiciones de eficiencia, es decir, sin desperdicios, tiempo ocioso, etc. La clasificación de los costos de manufactura comúnmente utilizados son los costos de materiales directos, los costos directos mano de obra de manufactura y los costos indirectos de manufactura o de fabricación. ¿Qué es lo que nos dice o lo que nos dice los costos de materiales directos? Dice que son los costos de adquisición de todos los materiales que en última, que en última instancia se convertirán en parte del objeto de costos y luego se convertirán en parte del objeto de costos y que se pueden atribuir al objeto de costos de una manera económicamente factible.
Los costos de adquisición de los materiales directos incluyen los cargos por fletes, por entrega, los impuestos sobre ventas y los derechos de aduana o aranceles también conocidos. Algunos ejemplos de los costos de materiales directos son el acero y los neumáticos que se usan para fabricar, por ejemplo, un auto, y los chips de computadoras que se usan para fabricar teléfonos celulares. Los costos directos de mano de obra de fabricación son los que incluyen la remuneración de toda la mano de obra de manufactura que se puede atribuir al objeto de costos de una manera económicamente factible. Algunos ejemplos incluyen los sueldos y las prestaciones que se dan a los operadores de maquinaria y a los trabajadores en la línea de ensamble, quienes convierten los materiales directos comprados en producto terminado. Y por último tenemos los costos indirectos de manufactura o fabricación, que son todos los costos de fabricación que están relacionados con los objetos de costos, pero que no pueden atribuirse ese objeto de costos de una manera económicamente factible. Algunos ejemplos incluyen suministros, materiales directos como lubricantes, mano de obra indirecta como el mantenimiento de la planta y labores de limpieza, renta de la planta, seguros de la planta, impuestos prediales sobre la planta, amortización de la planta y remuneración de los gerentes de dicha planta. Esta categoría de costos también se denominan costos indirectos de manufactura o costos indirectos de fábrica. Usamos el término costos indirectos de manufactura y gastos generales de manufactura de manera indistinta en este libro. Ya, ahora vamos a exponer varios conceptos importantes que debemos tomar en cuenta para los costos, entre los cuales tenemos los costos predeterminados. Se clasifican a su vez en costos estimados y costos estándar. ¿Qué entendemos por costos estimados? Son una técnica que se basa en la experiencia habida. El costo estimado indica lo que puede costar algo, motivo por el cual al fin del periodo se ha de ajustar a costos reales. Mientras que los costos estándar representan el costo planeado de un producto y por lo general se establecen mucho antes de que se inicie la producción, proporcionando así una meta que debe alcanzarse. Ahora, el costo estándar indica lo que debe costar un artículo, como base en la eficiencia del trabajo normal de una empresa, por lo que al comparar el costo histórico con el estándar, de donde resultan las desviaciones que indican las deficiencias o superaciones perfectamente definidas y analizadas. En el caso de los costos estimados, a la diferencia entre estos y los históricos, se los dio un nombre genérico que se llama variación, la cual puede ser favorable o desfavorable, sobre esta se deben realizar análisis y también podemos observar eh, un pequeño ejemplo de cómo es que funcionan los costos de una compañía. En este caso, como podemos ver, nosotros tenemos la mano de obra, la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. ¿Sí? Entonces, lo que nos dice en este ejemplo es que en material A y B, tenemos un costo total de $29 por unidad, más la mano de obra, que nos dice que un operario trabajó 6 horas a un costo hora de $3.13, lo que nos da un total de $18.78. Y los costos indirectos fijos, dice que tenemos un total de $21, lo que nos da un total, una suma total de costo de ventas de $68.78. Como había mencionado hace un inicio, son la suma de la materia prima, la materia prima directa, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. ¿Sí? En este caso, podemos ver que una venta estimada de 100 unidades a un costo de $200, ¿sí? Tenemos una utilidad estimada de 13.122, que es el total de ventas de 20.000 menos el costo estándar de 6.868, el cual encontramos multiplicando la unidad, las 100 unidades producidas por un costo de 68.78.
Ahora, vamos a establecer qué es el costo estándar. El costo estándar nos dice que los costos estándar se determinan de una manera técnica, el costo unitario de un producto, basados en eficientes métodos y sistemas y en función de un volumen dado de actividad. Son costos científicamente predeterminados que sirven en base para medir la actuación real. Los costos estándar contables no necesitan incorporarse al sistema de contabilidad. Los estándares de costos de fabricación generalmente están integrados de manera formal dentro de las cuentas de costos. Cuando esto ocurre, los sistemas se conocen como sistemas de contabilidad de costo estándar. Se establecen bajo rígidos principios de calidad, cumpliendo el rol de costos objetivos, informando el administrador sobre el grado de cumplimiento de la planta de estos costos meta. También podemos observar que los costos estándar son lo contrario de los costos reales. Estos últimos son costos históricos que se han incurrido en un periodo anterior. La diferencia entre el costo real y el costo estándar se denomina variación. Las variaciones pueden ser favorables o desfavorables. Entre estas variaciones tenemos las variaciones de materia prima, en la que nos dice que tenemos variación por precio y variación por cantidad. ¿Cómo encontramos la variación del precio? Nos dice que la variación del precio es el resultado del precio estándar menos el precio real, ¿sí? Y la variación de cantidad la encontramos de la diferencia de la cantidad estándar menos la cantidad real. Otra de las variaciones tenemos que es la variación de la mano de obra, en la que de igual manera tenemos dos tipos de variaciones: la variación del costo de la mano de obra directa y la variación de la eficiencia de la mano de obra directa. Para encontrar la variación del costo de mano de obra directa, es el resultado de la tarifa estándar menos la tarifa real, el que nos da las horas reales. Y en el caso de la variación de la eficiencia de la mano de obra directa, es la diferencia entre las horas estándar menos las horas reales, que nos da una tarifa estándar. Ahora vamos a pasar a ver la variación de los costos indirectos de fabricación. Los costos indirectos de fabricación tienen tres variaciones, en las que podemos observar la variación de eficiencia, que es la variación resultante de las horas estándar menos las horas reales, que nos da como resultado la tasa estándar. La variación de capacidad, que es la variación resultante de las horas presupuestadas menos las horas reales, dándonos así la tasa estándar. Y por último tenemos la variación de presupuesto, que es el resultado del monto presupuestado menos el monto real ejecutado. Para poder entender el tema de variaciones, también necesitamos entender o saber cuál es el concepto de cada una de estas. Entonces, lo que nos dice es que la capacidad práctica representa el nivel de producción que para cualquier propósito práctico es el nivel máximo factible y la diferencia entre la capacidad máxima y la normal de los factores estimados inevitables. La capacidad normal representa el nivel de operaciones normal de periodos anteriores. Se basa en la capacidad para producir y vender. Y la capacidad presupuestada es el nivel de actividades para el periodo siguiente sobre la base de las ventas esperadas. El nivel de producción es el resultado de computar tres factores: tiempo de entrega, horas de labor normal diarias y el volumen de horario normal. Ya, esto es todo cuanto podemos expresar sobre la materia de control de costos observada en este primer parcial del octavo semestre. Muchas gracias. Gracias, buena tarde.